Amén, hermanos. Doy gracias al Señor por poder estar una vez más con todos ustedes. Bueno, porque podemos estar una vez más con todos ustedes, porque estoy con la compañía de mi esposa. Gracias. A Timo lo llevamos a la escuela, así que por eso empezamos unos minutitos más tarde. Pero bueno, gracias al Señor porque podemos estar aquí para compartir la palabra, para poder tener comunión por medio de este medio. Y bueno, saludamos a todos los hermanos, a nuestro amado pastor Ramón Encina, a nuestra hermana Ramona, a los hermanos de la radio La Predicadora y a todos los hermanos que nos ven a través de Facebook y los que van a ver después a través de YouTube, a través de la página de YouTube, que les recuerdo cuál es, La Última Trompeta Pastor Ramón Encina, a la cual invitamos que usted pueda suscribirse y pueda compartir y sobre todo activar la campanita de las notificaciones para ser avisado cada vez que se sube una nueva predicación, hermano. Y el hecho de que usted lo comparta es para que la palabra corra y sea glorificada y alcance a muchos hermanos que no conocen esta gracia, hermano. Bueno, también les recuerdo los días y los horarios de los programas. El pastor está los lunes, los miércoles y los viernes de 9 a 10 de la mañana y después está el día lunes de 11 a 12 del mediodía. Y nosotros nos encontramos los días lunes de 10 a 11 del mediodía y los viernes de 13 a 14 horas. Bueno, agradecemos al Señor por eso. También le invitamos a que usted nos pueda visitar en la iglesia. La iglesia se llama Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo. Y los días de reunión son los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingos a las 10 de la mañana, hermanos. Así que gracias le damos al Señor. No, como me parece que con la luz me veo menos. Pero no importa, lo importante no es que me vean a mí, sino que escuchen la palabra, hermano. Así que gracias damos al Señor por eso, hermano. Y bueno, amados, gracias le damos al Señor por las experiencias de vida que tenemos con Él, ¿no? Porque una cosa es el conocimiento, que no es malo, necesitamos el conocimiento, porque así dijo el Señor al pueblo: mi pueblo pereció por causa del conocimiento, porque le faltó conocimiento, ¿vio? Y bueno, y nosotros hoy, gracias a nuestro amado Señor Jesucristo, hemos recibido la gracia, como dice en Romanos capítulo 1, versículo 5, y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces, tenemos todo en el Señor. Lo que nos falta es, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy, es nuestra experiencia de vida con el Señor, nuestra relación con el Señor, nuestra comunión con el Señor. Y eso es muy importante y muchas veces nos olvidamos de eso. Pero bueno, no voy a extenderme más, vamos a orar y después vamos a la palabra. Padre amado, bendito Dios, te agradecemos, Señor, por este día de vida, por la noche de descanso, porque tú nos guardas en salud, nos proteges de todo mal, Señor, y porque tu gracia va con nosotros, Señor, donde quiera que vayamos. Bendice a los hermanos, Señor, y en especial manera bendícenos a nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos haces ver todas estas cosas para que podamos, Señor, tener en cuenta, Señor, estas cosas, Señor, para no desviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. Bendice a los hermanos, Señor, que nos van a escuchar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les dije, estoy con la compañía de mi esposa, así que antes de ir a la palabra, le voy a dar para que nos salude. Paz, hermano, el Señor les bendiga. Ya estaba haciendo lío. Gracias al Señor, ¿no? Porque es verdad, no es importante que lo conozcan, sino que conozcan a Jesucristo y a este crucificado, Amén. Decía el apóstol Pablo. Amén. Así que bueno, gracias al Señor por esta gracia maravillosa y que sea de mucha bendición, amado. Amén, gloria a Dios. Vamos a ir al capítulo 7 del libro de Josué, hermano. Gracias, Jesús. Y vamos a llegar al punto, pero vamos a empezar por el principio. Y en el capítulo 7 del libro de Josué, la palabra del Señor dice así: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, ¿no? Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai,
Bueno, nosotros vemos que antes de ir a Jai, Josué subió, dice, con todo el ejército a Jericó y rodearon la tierra durante 7 días y durante 7 días ellos tocaron las trompetas y el arca de la alianza iba delante de ellos y Dios le dio la victoria sobre Jericó. Siendo Jericó la más grande ciudad, ¿no? Amén. Fortificada, con muros. Dice que era amurallada hasta el cielo, dice. ¿Vio? Y sin embargo Dios le dio la victoria. Y ellos habían reconocido de que Dios le había dado la victoria. Y después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel. Y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron de delante de Jai. Huyeron de delante de Jai, fíjese. Y Jai significa un pequeño montón. Fíjese, un pequeño montón. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim. Y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro, delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Fíjese, ¿no? Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, y nos rodearán, y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han turbado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres al anatema en medio de vosotros. Levántate y santifica al pueblo, y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos. Fíjese qué terrible, ¿no? Qué terrible. El pecado de una sola persona, como vamos a ver después más arriba, hizo que todo el pueblo fuese perjudicado. Todo el pueblo fuese perjudicado. Levántate y santifica al pueblo, y santifícalo para mañana. Porque Jehová, Dios de Israel, así ha dicho, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos, hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis, pues, mañana por tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por su familia, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene. Gracias, Señor, que hoy estamos bajo la gracia. Esto fue escrito bajo la ley. ¿Vio? Hoy estamos bajo la gracia, y la gracia usa de misericordia. La gracia ve el asunto, ve la falla, y usa misericordia. ¿Para qué usa la misericordia la gracia? Para restaurar. ¿Vio? Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que él tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová, y ha cometido maldad en Israel. Josué pues levantándose de mañana hizo acercar a los israelitas por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera,
Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar pues la casa de los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel. Fíjese cómo le hablaba Josué a Acán. Hijo mío, dice, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así ha dicho, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, los cuales los codicié y tomé. ¿Dónde vemos esto, vio? ¿Dónde vemos esto? Porque dice que Acán lo vio, lo codició y lo tomó. Y esto nos hace acordar a un principio, ¿vio? ¿A dónde? Y dice que cuando Adán y Eva vieron el fruto del cual Dios le dijo: no lo toquéis ni lo comáis, dice, no lo comáis, perdón, para que no moráis, dice que ellos lo vieron y fue codiciable y agradable a los ojos. ¿Vio? Disculpe, hermano. Tuve que apagar la estufa. Disculpe, hermano. Gracias, Señor. Entonces, ¿dónde vemos esta actitud de Acán? Y la vemos en Adán. ¿Vio? La vemos en Adán. Dice que el primer hombre, dice, Dios le había dado una dirección. De todo árbol que está en el huerto podéis comer, pero del que está en el medio del huerto, y le dijo cuál, le señaló cuál. Del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis de él, dice, porque el día que comáis de él, moriréis. Le dijo el Señor. Pero vino la serpiente con su astucia y dijo: ciertamente que no moriréis, dice, sino que seréis como Dios. ¿Vio? Pero Dios le dijo que iban a morir. Dios le había dicho. Y dice que el árbol era bueno y agradable y codiciable para alcanzar, ¿qué dice? Para alcanzar sabiduría. ¿Vio? Para alcanzar sabiduría. Y entonces dice que la mujer tomó y dio a comer a su marido, y así entró el pecado, dice. Así entró el pecado. Este hombre Acán le pasó lo mismo. ¿Vio? ¿Ibas a leer, amor, ahí? Sí. Sí. Génesis 3, 6. Sí. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, Sí. y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Sí. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjese. Lo mismo que Acán, fue que era codiciable, dice. Era codiciable. Y él no solamente, y Acán hizo lo mismo que hicieron Adán y Eva. No solamente que lo vio, lo codició, sino que lo tomó. ¿Y qué hizo con lo que tomó? Lo escondió, dice, en su tienda. Lo escondió en su tienda. Y así hay cosas, ¿vio? Que muchas veces están escondidas, ¿vio? Pero la palabra viene para sacarlas a la luz. ¿Para qué viene para sacarlas a la luz? Para que nosotros nos despojemos de aquello que impide que Dios pueda llevar a cabo su propósito con nosotros. Pero lo más importante acá es otra cosa, ¿no? Que nosotros veíamos y queríamos compartirlo con ustedes. Entonces vamos a continuar leyendo. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. ¿Vio? Lo mismo que Adán. Codicié y tomé, dice. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de la tienda, y el dinero debajo de ello. Y Josué entonces envió mensajeros, los cuales corrieron a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda,
lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto y el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, y todo cuanto él tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Fíjese. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Fíjese. Alteró el orden del campamento. Alteró el orden del campamento, alteró el orden el orden de la congregación. E incluso produjo una derrota eso. Produjo una derrota y muchos muertos. Muchos muertos. Y Jehová dijo, y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Ahora túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlo, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Fíjese, el Valle de Acor, fíjese. Entonces, ¿qué vemos acá? Acá vemos el pecado de Acán, sí, lo vemos, porque está mencionado y resaltado el pecado de Acán. Pero también vemos algo muy importante, ¿no? Que fue la falta de comunión. La falta de comunión con el Señor. Y eso nos está afectando a muchos cristianos hoy, ¿no? A muchos siervos de Dios nos afecta hoy eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tenemos esa comunión con el Señor, esa comunión directa con el Señor, los responsables somos nosotros. ¿Veo? Y cuando nosotros nos hacemos responsables, dijo el Señor, aquel que se haga responsable de uno de sus cabellos, dice, de uno de los cabellos de su cabeza, tiene que hacerse responsable de todo el cuerpo. Pero si nosotros le entregamos nuestra vida al Señor para que Él se haga responsable, entonces la responsabilidad de Él. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad cuando nosotros le entregamos toda nuestra vida al Señor? Y mantener esa comunión con el Señor. Mantener la comunión con el Señor es un signo, un rasgo de humildad. Es un rasgo de humildad. ¿Por qué es un rasgo de humildad? Porque yo estoy reconociendo que dependo de otro. Cuando yo no tengo esa comunión con el Señor, estoy diciendo que yo dependo de mí. Que cuando hablo son mis palabras las que usted escucha. Que cuando yo voy a visitar a una persona lo hago por mi propio esfuerzo. Que cuando yo voy y oro por una persona, soy yo el que está haciendo la oración. Soy yo el que está intercediendo, soy yo el que está queriendo hacer la obra ahí. Pero cuando yo estoy en esa comunión con el Señor, es el Señor el que hace todo. Solamente soy un instrumento en sus manos. ¿Y para qué más? ¿Para qué más? Cuando yo estoy buscando mi gloria, Dios dice que si alguno hace algo, bueno, yo se lo parafraseo el versículo, tal vez mi esposa me va a ayudar. Si alguno hace algo para el Señor, ¿vio? Y alguien viene y le agradece, ya tiene su recompensa. Pero nosotros buscamos la recompensa del Señor, ¿vio? ¿Qué recompensa buscamos? Primeramente ser conformados a su imagen, ¿vio? Sentir la presencia de Dios en nosotros, en medio de nosotros. Y después en el futuro poder llegar a ser conformado a su imagen para poder ser su esposa. Fíjese. Pero en este tiempo hay algo que se ha descuidado mucho, ¿no? Y el Señor nos hacía ver qué es lo que se ha descuidado. La comunión con Él. Cuando nosotros tenemos comunión con Él, ya no somos nosotros los que hablamos. Ya nosotros no somos los que vamos. Ya no somos nosotros los que oramos, ya no somos nosotros los que intercedemos. Es el Señor a través de este vaso de barro. Fíjese, sí, amor. Es en Mateo 6:2. Ah, sí, vamos a leerlo. A ver, vamos a leer el contexto. Sí, Mateo 6:2. Jesús y la limosna. Ah, fíjese, es una enseñanza del reino eso. Pero vamos a leer. A ver qué nos trae el Señor. Ahí. Empieza en el 6, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, Claro. para ser visto de ellos.
De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que estáis en los cielos. Fíjese. Cuando pues deis limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, Sí. como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora fíjese, bueno, eso dijo Jesús, una enseñanza para el reino. Bueno, ¿y qué dijo el apóstol Pablo? Que no sepa a tu izquierda lo que haga tu derecha, dice. ¿Vio? Que no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha, dice. Vamos a ver si lo dijo Pablo. Vamos a ver, porque tal vez otra enseñanza del reino. ¿Vio? Pablo dijo, todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, dice, hacedlo como para el Señor. Ese sí. ¿Vio? 2:6:3. El de que no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha. Ese también dijo Jesús, ¿eh? Pero Pablo dijo, todo lo que hagáis, dice, sea de hecho o de palabra, dice, hacedlo para el Señor. Hacerlo para el Señor. Cuando nosotros tenemos una comunión íntima con el Señor, una comunión continua con el Señor, entonces ahí estamos en completa libertad. ¿Libertad de qué? Y libertad de la opresión, ¿vio? Porque ya es esa comunión que nos va guiando a nosotros. ¿Y de qué se basa? ¿De qué se basa esa comunión? De la palabra, de la vida de Dios, del Espíritu Santo. Y nos va guiando. Nos va guiando en este camino y nos enseña cosas. ¿Qué nos enseña? Y nos enseña cómo conducirnos. ¿Vio? Pero lógicamente que no va aparte de la palabra que hemos recibido. Va continua la palabra. Camina las dos juntas. ¿Vio? Sí, amor. Colosenses 3, Sí. 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Vio? Porque a Cristo el Señor servís. Pero ¿y dónde nace todo eso? Todo eso nace de la comunión. ¿Vio? Josué siguió un consejo. No parecía malo el consejo. No suba todo el ejército contigo contra Jai, dice. Suban unos pocos hombres. Y parecía bueno el consejo. Por eso la diferencia entre Jericó, Claro. que era una ciudad fuerte, fortificada, una de las más grandes, y Jai era un pequeño montón. Era un pequeño montón, claro. ¿Y dónde estuvo la confianza? En la fuerza. ¿Vio? Y muchas veces nosotros vemos que lo que vamos a enfrentar, vemos que es algo pequeño. ¿Vio? Y decimos, bueno, esto pequeño, con esto pequeño yo puedo. Pero está el yo ahí, está la expresión, está el yo ahí. Y nosotros tenemos que sincerarnos con nosotros mismos. Nosotros no podemos ni siquiera con algo pequeño. ¿Qué es un pequeño? Dice, las pequeñas zorras echan a perder las grandes viñas, dice, vides. ¿Y qué es una pequeña zorra? Un pequeño pensamiento. Un pequeño sentimiento. Y yo no puedo con un pequeño pensamiento o un pequeño sentimiento. No puedo. Tengo que reconocer que no puedo. Humanamente no lo puedo hacer. Entonces, ¿a dónde voy? Y tengo que ir al principio. ¿Cuál es el principio? La comunión. Señor, ayúdame. Ayúdame porque no puedo. Fíjese, el Señor Jesús era el Hijo de Dios. Acuérdense que Él se había despojado de su deidad. Y en su humanidad, Él fue al Padre. Padre, si es posible, dice, pasa de mí esta copa, dice. ¿No? Porque mi alma está angustiada hasta la muerte, dice. Pasa de mí esta copa, si es posible, dice. Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Ahora, entonces nosotros sabemos, conocemos a través de la Escritura, a través de las cartas del apóstol Pablo, como él dice ahí en Romanos capítulo 12, la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios. Y muchas veces no llegamos a experimentarla. ¿Por qué? Porque somos autosuficientes. No, yo con esto puedo. Pero después cuando viene la prueba, cuando somos metidos dentro del horno, ¿vio? Ahí en su temperatura máxima, nos damos cuenta que humanamente no podemos. ¿Por qué? Y nos enseñó el apóstol Pablo. Dice, pero si cada uno de ustedes sobreedifica, dice, mire con qué sobreedifica.
Y hay materiales para sobreedificar. Está el oro, la plata y las piedras preciosas que nos hablan de los materiales que Dios nos dio. Pero también está en la madera, el heno y la hojarasca, que esa es la humanidad del hombre, la fuerza del hombre, la inteligencia del hombre, la sabiduría del hombre. Ahora, nosotros tenemos que ver, ¿vio? Humanamente nosotros usamos el sentido común. ¿Qué dice el sentido común? Bueno, si yo edifico, por ejemplo, vamos a usar los materiales que nos da el Señor. Si yo edifico con oro, plata y piedras preciosas, en lo natural, póngale que usted haga una edificación con esos materiales. Usted sabe que esos materiales van a pasar por el fuego y no se van a consumir. ¿No? Mire, había una hermana que había perdido su anillo. Ella tenía un hogar en su casa. Y estaba limpiando el hogar y se perdió su anillo. Su anillo era de oro. Y se perdió su anillo, no lo encontró, lo buscó y no lo encontraba. Y bueno, limpió el hogar y se ve que tendría alguna grieta el hogar y ahí se había metido el anillo, pero ella no lo pudo percibir. ¿Y cómo percibió, cómo logró descubrir que el anillo estaba ahí? Y tuvo que prender de nuevo el hogar de su casa para calentar el ambiente. Y cuando el fuego calentó con mayor temperatura, el oro empezó a relucirse. ¿Vio? Y ahí se dio cuenta que su anillo estaba ahí. Gloria a Dios, gracias Jesús. ¿Cuándo nosotros nos damos cuenta que la vida de Dios está manifestándose en nosotros? Que ese es el oro. ¿Vio? Que ese es el oro. ¿Cuándo nos damos? En el momento de la prueba. Pero ¿cómo llega eso ahí? Y todo tiene un principio. El principio es la comunión. ¿Vio? Si no estamos en esa comunión con Dios, si no estamos en esa comunión con el Señor continuamente, Pablo era un hombre de continua comunión. Fíjese lo que dice ahí en el libro de Efesios, creo que es en el capítulo 1:17, por ahí. El apóstol Pablo dice, yo doblo mis rodillas, dice, ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice. En el 1:15, sí, amor. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Sí. Fíjese, ¿no? Él doblaba su rodilla. ¿No? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué él doblaba su rodilla? ¿Por qué él iba al lugar de debilidad, como lo hizo Josué? Josué tenía victoria sobre sus enemigos, pero él tenía que reconocer, yendo al lugar de debilidad, que eso representa Gilgal, ¿vio? Tenía que ir al lugar de debilidad para reconocer que Dios era el que los estaba conduciendo, que Dios era el que le estaba dando la victoria. ¿Vio? Y ese es muchas veces nuestro problema. ¿Vio? Somos tan usados por el Señor. Tan usados por el Señor. Cuando compartimos la palabra, cuando le predicamos a alguien, cuando oramos por alguien y se sana, cuando visitamos a un hermano quedado y el hermano retoma la comunión con el Señor primeramente y retoma la comunión con el cuerpo de Cristo. Somos tan usados que a veces somos engañados por nuestra propia humanidad y nos acreditamos la obra, cuando la obra la hace el Señor a través de nosotros. Porque lo único que nosotros somos instrumentos en sus manos. Ahora, ¿cuándo Dios usa estos instrumentos? Cuando estos instrumentos están en comunión con Él. ¿No? Por eso es muy importante esta de la comunión. Josué no volvió al lugar de la cortadura, al lugar de debilidad. No fue ahí. Él escuchó los consejos, ¿vio? Que vinieron de otro lado. Tal vez de la carne, podríamos decir que vinieron de la carne. ¿Qué dice la carne? No, este es un pequeño problema. Yo lo puedo resolver. Fíjese, la carne dándole consejo al hombre espiritual. ¿Vio? Pero la falla no estaba en la carne. La falla estaba en el hombre espiritual. ¿Por qué estaba en el hombre espiritual? Porque él tendría que haber ido a consultar a Dios antes de inclinar su oído a la carne. ¿Vio? Él tendría que haber ido a consultar con Dios. Y si él hubiera estado en una comunión continua con el Señor, ni caso le hubiera hecho a la carne. ¿Vio?
que vino a decirle, no suba todo el ejército, dice, sino lleva un pequeño grupo. ¿Vio? Estamos leyendo Josué, capítulo. Acá también, sí, amor. Efesios 3:14, ese que quería contar. Sí. ¿No? Que dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Viene hablando arriba, ¿no? Fíjese, por esta causa. Doblo mis rodillas. Sí. ¿Qué dice arriba? Arriba de eso. Sí. Bueno, en el 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Sí. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Fíjese. Por esta causa doblo mis rodillas. Por esta causa, ¿vio? Fíjese. Pero fíjese la importancia de la comunión, sobre todo del siervo de Dios. Sobre todo del siervo de Dios. Si nosotros como siervos de Dios no tenemos esa comunión con el Señor, ¿qué podemos esperar de los hermanos? Fíjese que este mismo problema que hubo acá en el pueblo de Israel por medio del pecado de Acán y la falta de comunión de Josué, fue el mismo problema que hubo ahí con los corintios. Con los corintios, fíjese ahí en el capítulo 5 del libro de Corintios, versículo 1 al 7 vamos a leer. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Fíjese. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Vio? Vosotros estáis envanecidos, confiados en sí mismos. ¿Vio? Confiados en sí mismos. No, nosotros fuimos enseñados por el apóstol Pablo. Nosotros tenemos la palabra. Nosotros tenemos, sí, bueno, ¿vio? Pero hay alguien que dijo por ahí, además de tener las cosas, tenemos que usarlas también. ¿Vio? Y entonces nosotros tenemos al apóstol. Tenemos las enseñanzas del apóstol. Fíjese, a Pablo no le pasó lo que le pasó a Josué. A Pablo no le pasó. ¿Por qué? Y eso que y Josué estaba presente y Pablo no estaba presente. Pero a Pablo no le pasó. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, dice. Y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. Y Pablo llega a tomar una determinación, dice, yo como ausente, dice, en cuerpo, pero presente en espíritu, yo, dice, presente en espíritu, dice, yo ya he juzgado, dice, al que tal cosa ha hecho. Dice, quitad a ese perverso de en medio de vosotros, dice. ¿Vio? Quitad al perverso ese de en medio de vosotros. El pueblo de Israel lo tenía en medio de ellos. ¿Vio? Hasta que el Señor le hizo ver a Josué dónde estaba el problema. Cuando Dios le hizo saber a dónde estaba el problema, Josué tomó la dirección de Dios y terminó con el problema. Ahora fíjese que hay algo maravilloso también en esta comparación, ¿no? Que Josué estaba bajo la ley. Y la paga para este hombre, ¿vio? Fue ser apedreado, fue la muerte. Bueno, Pablo le dijo a los corintios, dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, aunque su espíritu sea salvo en el día del Señor, le dijo. ¿Vio? Pero también le dijo Pablo, dice, no deberías más bien, dice, haberos lamentado, dice. ¿Vio? Y nosotros vemos después en el libro de Segunda de Corintios, creo que es en el capítulo 8, si no me equivoco, no me acuerdo el capítulo, que hubo una actitud de los corintios para con este hombre seguida por la instrucción que el apóstol Pablo le hizo a los corintios. ¿Cuál fue la instrucción? ¿Vio? Que ellos tenían que hacerle ver a este hombre que lo que estaba haciendo estaba mal. Todos ellos. ¿Vio? Y entonces dice que le bastó a este hombre, dice, una reprensión, dice, hecha por muchos. ¿Para qué? Dice, para que se volviese de su mal camino. Y entonces él fue restaurado.
Y los corintios fueron todos consolados. Y Pablo también fue consolado. Pero hubo un principio. Que estuvo ahí el siervo del Señor, el instrumento de Dios. Y no de cualquier manera, en una comunión con el Señor. Si Pablo no hubiera estado en esa comunión con el Señor, se hubiera enterado del problema, pero tal vez no hubiera hecho nada. Pero estando en esa comunión con el Señor, él ya tenía la resolución para el problema, ¿no? Él le dijo a ellos, si este hermano persistía en ese asunto, tenían que apartarse de él. Pero si había una oportunidad de rescatarlo al hermano, dice, le basta a este hombre, a este hermano, dice, una reprensión, dice, no hecha por muchos, dice. ¿Para qué? Dice, para que pueda ser restaurado. Sí, amor. Segunda de Corintios 2:5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. A todos, ¿vio? Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Sí, fíjese. Y eso es lo que tendría que haber pasado en el pueblo de Israel con este Acán. ¿Vio? Eso tendría que haber pasado ahí. Pero no pasó. Ahora, fíjese lo que produjo en el pueblo de Israel. Produjo una derrota, produjo muertes y produjo retraso en la conquista de la tierra. Ahora nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que está retrasando en nosotros la transformación de vida y en la iglesia la edificación del cuerpo de Cristo? Bueno, hay algo que está en nosotros que está retrasando eso. Bueno, acuérdese que a diferencia de lo que está citado en el libro de Josué, nosotros estamos bajo la gracia. Y la gracia tiene poder para restaurar. Y si hay una situación, ¿vio?, en un grupo de personas, en la iglesia, en un hermano, en un siervo de Dios, que está retrasando la edificación y la obra que el Señor quiere llevar a hacer, la gracia tiene poder para restaurar esas cosas. Y entonces seguimos adelante. ¿Vio? Y entonces seguimos adelante. Pero vemos que lo que pasó en el libro de Josué en cuanto a Jai y al pecado de Acán, pasó dentro de la iglesia. Y lo que Josué no pudo resolver a causa de que lo que regía ahí era la ley, aunque la situación fue resuelta, pero por medio de la ley. ¿Vio? ¿Qué demandaba la ley? Aquel que pecaba tenía que morir irremisiblemente. Pero la gracia no, la gracia restaura. ¿Vio? Y la gracia da la capacidad para que se pueda cambiar de rumbo. ¿Vio? Que haya un cambio de mente, un cambio de dirección. Eso produce la gracia. Por eso, hermanos amados, nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y si hay algo que nosotros hemos hecho, o hay algo en nosotros que está retrasando, primeramente, mi edificación. Cuando hablo de mi edificación, estoy hablando de mi edificación en cuanto a la comunión con el Señor. Y después la edificación que es corporativa, ¿no? Entonces tenemos que mirar. Tenemos que volver al lugar de la cortadura, al lugar de comunión, al lugar de debilidad. Y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que nos está deteniendo? ¿Qué es lo que nos está deteniendo? Y si hay algo que nos está deteniendo, háganoslo ver, Señor, para que podamos salir de esa situación. Porque si no vamos a terminar como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel caminó durante 40 años dando vueltas en el desierto. Y vuelta y vuelta y vuelta. Pero nosotros no queremos perder nuestra vida dando vueltas, sino que queremos ser parte de la edificación del cuerpo de Cristo en este tiempo. Queremos que Dios nos use, pero todo tiene un principio. ¿Cuál es el principio? Nuestra comunión con el Señor. ¿No? Nuestra comunión con el Señor, que el Señor pueda usarnos para su gloria y para su honra, eso no depende de Él solamente. Eso depende de cuánta comunión nosotros tengamos con Él. Mientras más comunión tengamos nosotros con Él, menos humanidad va a haber y más vida de Dios va a haber, más espíritu va a haber. Todo depende de nuestra comunión. ¿Vio? Que el Señor les bendiga, amados. Hasta aquí nos ha dado el Señor. No sé si querías compartir algo, amor. Un pastor decía, cuando el espíritu está ausente, la carne dice presente.
Fíjese, pero que no nos acontezca estas cosas. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribió el libro de 1 Corintios en el capítulo 10, nos enseña los reiterados errores que el pueblo de Israel cometió. Y dice, y estas cosas, dice, les acontecieron a ellos, dice, y están escritas, dice, para vosotros, para que vosotros no cometáis los mismos errores. Que el Señor les bendiga, hermano. Vamos a orar y nos vamos a despedir hasta el día lunes. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres aquel que nos sostiene. Gracias, Señor, porque tú eres aquel que nos hace ver la necesidad, Señor, de la comunión contigo. Bendice a los hermanos, Señor. Bendice a cada uno de ellos, para que ellos puedan ver, Señor, la necesidad de la comunión contigo, Señor, para que no dependamos de nosotros, Señor, de nuestra humanidad, de nuestra capacidad, sino que dependamos de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, amados.